Bien, vamos con un caso que es medir manualmente la presión de aceite, con un caso que es el 23 del volumen 2, baja presión de aceite. Audi Q5 del 2020, luz de presión de aceite insuficiente. Se ha abierto el motor 3 veces, cambiado cigüeñal, casquillos, bielas, camisas, bomba de aceite, segmentos, volante motor, limpieza de filtro de partículas, bancada, turbo, electroválvula de presión de aceite. Y no se sabe qué es. Diagnosis viene a otro taller. Diagnosis en vivo. Temperatura de aceite, revoluciones y presión de aceite. Nada claro. Pero abriendo se ve por algunas muñequillas de los árboles de levas que tienen alguna holgura porque fluye demasiado aceite sobre el árbol. Es una lubricación excesiva según el mecánico. Una mancha, sale aceite de más, cuando solo tiene que lubricar, no un chorrillo. Dice el mecánico que cambio de culata, no se puede rectificar. Bien, ahora voy con la explicación estrategia básica que haría un mecánico frente a estos problemas. Para un Audi Q5 del 2020, la luz de presión de aceite insuficiente, generalmente roja y con mensaje apague el motor, es una alerta seria. No hay que ignorar la luz ni seguir conduciendo mucho porque se pueden dañar cojinetes, turbo u otras partes del motor rápidamente. Pasos recomendados para investigar. Verificar el nivel de aceite inmediatamente. Apagar el motor, esperar 5 o 10 minutos y comprobar con la varilla o en el MMI si tiene sensor electrónico. El nivel debe estar entre las marcas mínimo y máximo. Causa más común, aceite bajo por consumo excesivo, común en algunos TFSI. Fuga o quemado, por consumo aceite bajo por consumo excesivo, fuga o quemado. Si está bajo, rellena con aceite exacto que recomienda Audi. Busca fugas visibles debajo del coche, cárter, filtro, tapa de válvulas, turbo, etc. Bien, lee los códigos de error. Usa un escáner compatible con Audi. Los códigos típicos involucran sensores de presión de aceite o presión baja real. Esto te dice si un sensor defectuoso, si es un sensor defectuoso o un problema real de presión. Luego revisa o cambia los sensores de presión de aceite, causa muy frecuente en Q5. El Q5 2020 suele tener dos sensores cerca de la carcasa del filtro de aceite. Uno marrón, switch de baja presión, y uno azul o verde, switch de alta presión o regulador. Están ubicados uno arriba y otro abajo en la zona del filtro de aceite, lado del conductor o pasajero según motor. Muchos dueños resuelven el problema solo cambiando estos sensores más la válvula de control de presión en la carcasa del filtro. Son piezas relativamente baratas, pero a veces el acceso es un poco incómodo. Y luego revisar el filtro y el aceite. Cambia el aceite y filtro si no lo has hecho recientemente. Otras causas comunes que hay que investigar después: válvula reguladora de presión o solenoide en la carcasa del filtro de aceite, bomba de aceite defectuosa, menos común, pero en algunos Q5 se ha visto. El cambio es caro porque requiere bajar el cárter. Luego el cedazo / tubo de aspiración de la bomba tapado por suciedad o residuos, común si el aceite no se ha cambiado a tiempo. También desgaste en cojinetes del motor, cadena de distribución, balancines. Más grave, suele venir con ruidos. Y también en motores con mucho kilometraje, acumulación de lodos o consumo alto de aceite. Entonces hemos visto que una de las causas que ha visto el mecánico era las muñequillas, el desgaste o la holgura en las muñequillas, que se ha visto con la apertura. Ha habido que abrir. Recomendación importante: no conducir si la luz se queda fija y el mensaje dice apague el motor. Empieza por el nivel de aceite, más diagnóstico con escáner, más cambio de los dos sensores de presión. Es lo que más se soluciona en Q5 de esta época. Bien, luego hablo en explicación de holgura en las muñequillas.
Luego hablo de rectificar o cambiar culata, que en gran medida es decisión de la rectificadora, pero siempre en conjunto con el mecánico que está haciendo el diagnóstico. Y ahora voy a la explicación de medir manualmente la presión de aceite. Se puede comprobar la presión de aceite de forma manual con un manómetro mecánico y es la mejor manera de saber si los sensores están defectuosos o si realmente hay baja presión por el problema mecánico de las muñequillas de los árboles de levas que vio el mecánico. ¿Cómo se comprueba la presión de aceite real en el Audi Q5 del 2020, motor EA888? En este motor hay dos sensores justo al lado del módulo del filtro de aceite, carcasa del filtro. Sensor marrón arriba suele ser de un pin, es el switch de baja presión, Reduce Oil Pressure, se activa alrededor de 0.55-0.85 bar. Este es el que normalmente enciende la luz roja de presión de aceite insuficiente, apaga el motor. Y luego el sensor azul abajo suele ser de dos pines, es el switch de presión normal alta. Bien, método recomendado, el más fiable. Calienta el motor hasta temperatura normal de funcionamiento, unos 90 grados. Apaga el motor. Quita uno de los sensores, normalmente se empieza por el marrón. Enrosca en su lugar un manómetro de presión de aceite mecánico. Manómetro de presión de aceite mecánico. Con adaptador métrico correcto, normalmente M14 o M18 según el puerto. Bien. 5. Arranca el motor y mide la presión en diferentes regímenes. Al ralentí 800 RPM. En modo normal debe estar entre 1.2-2.0 bar aproximadamente. A 2000 RPM 1.6-2.2 bar. A 3500-3700 RPM, modo alta presión, 3.0-4.0 bar o más. Estas son las especificaciones típicas de Audi para el EA888 generación 3. Bien. Consultar para otros modelos. ¿Cómo saber si el sensor está defectuoso? Si el manómetro muestra presión normal dentro de las especificaciones anteriores, pero la luz sigue encendiéndose en el cuadro, el sensor o su cableado está defectuoso. En este caso, cambiar los dos sensores más la válvula de control de presión, la pieza que está en la carcasa del filtro, resuelve el problema en muchos Q5. Otro. Si el manómetro muestra presión baja, por ejemplo menos de un bar en ralentí o claramente por debajo de las especificaciones, esto significa que el problema es mecánico real, como la holgura excesiva en las muñequillas de los árboles de levas que detectaron. Los sensores no son el culpable principal. Ventajas de esta prueba. Es la única forma de distinguir entre sensor mentiroso y presión realmente baja. Evita gastar dinero cambiando sensores innecesariamente cuando el problema es interno. Cambridge, o sea, el árbol, árboles, etc. El mecánico rectificadora puede hacerla en 30-45 minutos una vez que tiene el adaptador. Bien. Importante, esta prueba se hace con el motor en marcha, así que hay que tener cuidado con el aceite que puede salir al quitar el sensor. No es un trabajo muy complicado, pero requiere herramientas específicas, manómetros más adaptadores y experiencia para no dañar las roscas. ¿Qué recomendar ahora? Preguntarse, medir la presión en los dos puertos, qué valores se obtienen frío /caliente y a diferentes RPM. ¿Coincide con las especificaciones de Audi?